le va a pasar lo mismo que a mí, que quiere que sea la palabra de Dios que no sea uno mismo, ¿no? Y cuando yo entro a este lugar le digo a Dios, bueno, Señor, confirmame tu palabra, que sea vos fluyendo en mi vida, ¿no? Obviamente, pero quiero que sea una palabra que venga de tu corazón y no que venga de mí mismo, ¿no? De mi conocimiento ni de lo que yo creo. Y justo cuando yo entraba, que estábamos hablando que cante un poco ese tema, pero no me acuerdo una partecita del primer tema de adoración. La primera parte de la primera adoración. No recuerdo cómo era. Dios, bienvenido a este lugar. ¿Y cómo dice? La primera parte me terminó de confirmar lo que Dios está por hablar en esta noche. Y me quedo con esto, ¿no? Cuando Dios está por hablar, todo coincide. Es su espíritu el que está en este lugar y Él hace que todas las cosas empiecen a tomar una forma que si uno lo tiene que hacer en forma humana no lo podría hacer, ¿no? Yo no me comuniqué con Brandon, no le dije, Brandon, toca este tema, pero cuando yo llego a este lugar, Dios automáticamente me dice, mira, esta es la palabra que yo te di. Y si puede ser la primera partecita. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrázanos, ven y muévete otra vez. Ven, Señor, y haz tu voluntad, iglesia. Y hoy que vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y yo cuando llegué a este lugar decía, Dios, vos estás en este lugar y vos querés hablarnos, no solamente a la iglesia, ¿no? Sino que Dios viene también a hablarme a mí. Porque entendemos que cuando uno da una palabra, la palabra es para todos, ¿no? Yo no quedo exento de lo que Dios está por hablar en esta noche. Así que vamos a orar para que la palabra de Dios sea la que fluya en este lugar y su espíritu se mueva. Amén, iglesia. Amado Dios, que seas tú, amado Dios, en este lugar, papá. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, guiándome. Te pido, Señor, que seas tú, papá, dándome el denuedo de tu palabra. Dame el favor, la gracia, Señor, para poder impartir, Señor, lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, papá, el cual yo creo, Señor, que tú, papá, Señor, has querido hablar a la iglesia, papá. Úsame como ese instrumento, Padre. Que no sea yo, papá, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu espíritu, Señor, fluyendo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te honro y te bendigo, Padre, y declaro que todo lo que quiera venir en contra de tu palabra, Señor, en esta hora, Padre, Señor, en esta hora queda cancelado, Padre, toda obra, Señor, del enemigo que quiera venir a robarnos la palabra en esta noche, Padre. Te honramos, te bendecimos y te decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. La palabra del día de hoy se trata de la voluntad. Así como justo mi hermano, gracias Brandon por cantar. Justo como mi hermano Brandon cantó, adoró, ¿no?, a Dios. Y yo la titulé a la palabra del día de hoy: la pelea entre la voluntad humana y la voluntad divina. Cuando yo decía, oh Señor, yo estaba preparando una palabra que justo se lo compartía a mi hermana Sabi, a mi esposa, y decía, yo quiero preparar una palabra. Ya antemano el pastor me había dicho, prepárate la palabra porque el domingo la das vos. Bueno, y yo dije, bueno, voy a empezar a preparar mi palabra, y Dios me decía, me confirmaba y me reconfirmaba que no era por ahí, no era por ahí. Y bueno, acá la palabra del día de hoy. Yo buscaba la palabra voluntad, ¿no? Porque cuando Dios me habla de la voluntad, primeramente, ¿no?, uno busca a qué se refiere la voluntad, ¿no?
Y la voluntad es la capacidad humana, iglesia, que consiste para decidir, elegir y dirigir la propia conducta hacia un fin determinado. Es el motor mental que permite gobernar los actos propios, mantener el esfuerzo y renunciar a las satisfacciones inmediatas en favor a un propósito mayor. Wow. Yo quiero que busquemos en Mateo 7:21. Cuando lo tienen me dicen amén, fuerte. Fuerte. Todavía no amén. Mateo está en el Antiguo Testamento. Pensé que a ver si estaba en ducha. Por eso. Chiste. Mateo 7:21. Y dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén a la palabra. Y Dios me llevaba a esto, ¿no? Que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con que nosotros simplemente confesemos que Él es nuestro Señor. O sea, decir que nosotros estamos en la voluntad de Dios por venir a la iglesia, está bien que vengamos a la iglesia, no estoy diciendo que no. Pero es un poco más profundo lo que dice la palabra de Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una palabra muy conocida también, que todos la conocemos acá en la iglesia, que también dice, ¿no? Mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. También, ¿no? La voluntad tiene aún la capacidad de darnos una familia, imagínense. Lo importante que es la voluntad. Y a veces, muchas veces estar en la voluntad de Dios no es fácil, eso es algo obvio, ¿no? Lo podemos ver a través de la historia, en la palabra de Dios, que vemos diferentes hombres que se enfrentan a esto, ¿no? A encontrarse con una voluntad que no tenía nada que ver con la de ellos, sino que se encontraron con un llamado y estaban destinados a obedecer ese llamado, ¿no? Y a esto le llamamos la voluntad de Dios. Lo podemos ver en la historia de Moisés, ¿no? Moisés, podemos entender, para ponerlo por encima en contexto a lo que Dios me hablaba. Moisés era una persona que fue criada en un palacio junto al faraón, pero cuando recibió el llamado de Dios, le dijo, bueno, vas a tener que ir delante del faraón y pedirle que libere a mi pueblo para que adore mi nombre. Y bueno, ahí entendemos todo lo que Moisés pasó. Moisés, para cumplir la voluntad de Dios, él decía, Señor, pero yo no puedo presentarme delante del faraón, yo soy un hombre torpe para hablar, tengo mis debilidades, ¿no? Tengo mis falencias, por así decirlo. No tengo la capacidad, también no me hablaba Dios. A veces sentimos no tener la capacidad para cumplir con lo que Dios nos manda hacer. Y esto es el caso de Moisés. Moisés se encontró en esa situación. Él no es que no quería hacer la voluntad de Dios. Él decía, Señor, yo no tengo el carácter para presentarme delante del faraón. Y lo quiero hacer, pero no puedo. Y muchas veces nos encontramos en esa situación, ¿no? Al encontrarnos con la voluntad de Dios, decimos, Señor, no soy capaz de esto. ¿A cuánto le pasó? Yo creo que yo soy uno de los primeros. Si vos me decías cuando yo llegué a la iglesia que iba a predicar, yo decía, Señor, no quiero saber nada, déjame detrás, no quiero. Y después Dios nos lleva a cumplir un propósito, ¿no? A estar en la voluntad. Y mi voluntad no tiene nada que ver con tu voluntad, me decía Dios, ¿no? Y ahí es cuando empieza la pelea de nuestra voluntad humana con una voluntad divina. Ahí es cuando empezamos a pelear con nuestra propia voluntad y decimos, bueno, Señor, entiendo que tengo que cumplir con tu voluntad, pero peleo con mi propia voluntad. Y la palabra de Dios dice, ¿no? En Romanos 12:2, una palabra conocida, pero que me va a ayudar
también a meternos un poco más. Y dice la palabra de Dios, no se amolden al mundo actual. ¿Cómo dice la palabra? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice que necesitamos renovar nuestra mente. Primeramente, no amoldarlo al mundo y ser renovado, para recién ahí, dice la palabra, podremos comprobar. Necesitamos renovar nuestra mente para comprobar algo. No es porque nosotros hablemos de la palabra automáticamente decir, ya sé, sí, Dios es verdad, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No, necesitamos renovar nuestra mente. Iglesia, necesitamos decir, bueno, a ver, venimos con una voluntad humana y Dios me está presentando una voluntad divina. Esto va a romper mis estructuras. Seguir la voluntad de Dios va a hacer que nosotros empecemos a, muchas veces, se me venía esa palabra, que lo puse acá, Dios te lleva a sacarte de una zona de confort, como lo hizo con Moisés. Moisés empezó a descubrir que al seguir la voluntad de Dios, él era capaz de hacer muchas más cosas. Estar en la voluntad va a hacer que vos puedas alcanzar cosas que humanamente vos estabas limitado. Estar en la voluntad de Dios va a hacer que vos dejes de ser vos mismo y comiences a hacer lo que Dios dijo de vos. Y cuando entendemos esto, entendemos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y que nuestros pensamientos están por muy debajo de la expectativa de lo que Dios tiene para tu vida. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo decía, wow, Dios, pero ¿agradable? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es agradable? Agradable, Señor, o sea, nosotros estamos en una voluntad y entendemos que es algo que nos hace, a ver cómo lo puedo explicar. Yo lo sentía como, se siente, ¿cómo se puede explicar? Algo gratificante, sí, pero yo lo ponía como que es algo que nosotros vamos a empezar a disfrutarlo, a la voluntad. Una vez que nosotros empezamos a entender la voluntad de Dios, empezamos a disfrutarlo, no lo empezamos a padecer. Yo empiezo a entender que Moisés, cuando entendió todo esto, obviamente que él se encontró con sus propias limitaciones, con su propia voluntad. Él tuvo que empezar a enfrentar esas diferentes cosas. Pero cuando él se encontró haciendo la voluntad de Dios, aún él decía, Señor, envíame, ¿cómo que decía? Dice, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Él empezó a deleitarse, empezó a disfrutar la presencia. Él empezó a sentir el gozo de estar en la voluntad de Dios. Imagínense que un tiempito atrás él decía, Señor, pero no, yo soy tardo para hablar. Es como que le empezaba a poner excusa a Dios, ¿no? Le empezaba a decir, no, Dios, pero pasa que no, yo no soy para esto, llama al otro, que el otro es más capaz que yo, el otro tiene el carácter, el otro tiene el porte, el otro es mejor que yo. Y muchas veces nos encontramos en esa situación, ponemos una excusa pensando que Dios necesita tu capacidad, o Dios te está llamando por tu inteligencia, o Dios está esperando que vos tengas el porte. Y no entendemos que si Dios te está llamando, Dios te trajo a este lugar, es porque ya Dios, todo lo que Él necesita de vos, ya lo depositó en vos. Amén. Y vamos más profundo. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Dice que en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dígame amén cuando tienen la palabra. Dale eso. 4 del 3 al 5. Y dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual,
que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos un dominio propio, dice. Es que nosotros podamos empezar a desechar aquellas cosas que nos hacen mal, aquellas cosas que nos hacen quizás a los ojos de Dios personas que no le agradamos, ¿no? Y Él quiere que empecemos a ser personas de favor, ¿no? Como dice la palabra acá, que seamos personas honrosas, santas. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nosotros empecemos a caminar en la voluntad de Dios. Y para ir a la palabra que Dios me trajo el día de hoy, Dios me llevaba a la historia de alguien que en su determinado momento, como hablé de Moisés, también me encontré con un Pablo. Pablo se encontraba persiguiendo, ¿no?, a la iglesia, pero dice que en un momento Dios se le atravesó en el camino y dice que en ese momento le dice: Pablo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Él estaba persiguiendo a la iglesia, él iba a matar a las personas que seguían a Cristo, ¿no? Y dice que Pablo en ese momento se le apareció una luz y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice: dura cosa es darte coces contra el aguijón, dice la palabra de Dios. Y yo ahí fue el meollo de la palabra. Ahí fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Muchas veces estar en la voluntad de Dios, yo buscaba lo que simbolizaba el aguijón, ¿no? Lo que simbolizaba esto que le decía Jesús a Pablo cuando se le apareció. Y decía que en ese momento, cuando se le atravesó, dice: no vayas en contra de mi voluntad, porque ir en contra de mi voluntad es como darle coces a un aguijón. Y darle coces a un aguijón, decía yo, veía qué significaba el aguijón, ¿no? Y dice que los bueyes, cuando empiezan a arar la tierra, dice que el que lo está tomando, ¿no?, tiene un aguijón. ¿Para qué? Para que cuando el buey, cuando en un momento se quiere poner ahí medio rebelde, lo hinca y lo va direccionando a medida que va arando, para que se mantenga en una dirección. Amén. Y entonces yo empezaba a entrar en esta palabra y yo decía: wow, Dios no quiere que nosotros vayamos en contra de su voluntad, porque ir en contra de la voluntad de Dios muchas veces nos va a hacer que nosotros vayamos en contra aún de nosotros mismos. Vamos a empezar a dañarnos a nosotros mismos. Lo que Dios está buscando, como decíamos al principio, que nosotros empecemos a tener un dominio propio sobre todas aquellas cosas que nos hacen mal. Y lo que nosotros muchas veces hacemos, nuestra voluntad, es hacer lo que realmente nos hace mal, ¿no? Y Dios muchas veces genera este aguijón, como hace esta persona que empieza a arar la tierra y quiere que Dios permanezcamos arando la tierra, ¿no? Estemos en el propósito. Y muchas veces va a generar estas cosas, va a generar diferentes aguijones para que nosotros permanezcamos en la voluntad. Y cada vez que nosotros querramos corrernos de la voluntad, va a haber cosas que a nosotros van a empezar a dañarnos. Cuando nosotros vamos hacia hacer la voluntad de Dios, lo que primeramente hace cuando nosotros estamos en la voluntad, ¿no? Primeramente no vamos a ir en base a una voluntad humana, sino que vamos a ir hacia una voluntad divina. Y lo que hace eso es rompe nuestras estructuras y limitaciones. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que no haríamos por nosotros mismos. Dios te quiere sacar de un lugar en donde antes nosotros hacíamos lo que queríamos, ¿no? Nos manejamos en nuestra propia voluntad, y Dios nos está direccionando una voluntad que va más allá, que es más alta. Él tiene un propósito más grande, por algo Él también nos está sosteniendo en esta voluntad, amén.
hacer la voluntad de Dios, como decíamos al principio, nos saca de nuestra zona de confort. Hacer la voluntad de Dios te lleva a descubrir y a experimentar cosas nuevas. Y dice la palabra que a Pablo, ¿no? Jesús en esencia le estaba diciendo a Saulo en ese momento: estás luchando contra aquello que Dios está haciendo. Tu resistencia no va a detener mi voluntad, solamente te estás haciendo daño a ti mismo. Es lo que Jesús le estaba queriendo decir a Saulo: no vayas en contra de mi voluntad, porque ir en contra de mi voluntad, en contra de lo que yo quiero hacer con tu vida, va a hacer que te hagas daño a ti mismo. Y esto tiene una enseñanza tremenda, ¿no? A veces Dios quiere llevarnos por un camino, corregirnos, frenarnos, movernos del lugar o cambiar nuestra manera de pensar, y nosotros nos resistimos. Eso es darle cosas al aguijón, eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros entramos en el camino de Dios y queremos como decirle a Dios hacia dónde nosotros queremos ir. Cuando nosotros muchas veces venimos a la iglesia y decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aún Jesús mismo dijo: Señor, si es por mí, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque tu voluntad no tiene nada que ver con la mía. Eso es lo que quería decir Jesús en ese momento. Si yo tengo que elegir, Jesús fue un Dios hecho carne, ¿no? Y su carne se resistía por un momento, ¿no? Pero Él se sometía. Él decía: yo someto mi voluntad y voy a tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros venimos y decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Porque yo vine a la iglesia y cuando vine, yo vine haciendo mi voluntad, ¿no? Y así me fue. Pero cuando venimos acá decimos: bueno, Dios, entendí que ya mi voluntad me llevó a ir de mal en peor. Ahora sé tu voluntad de mi vida. Ahora fluí vos, sé vos mi vida, ya está, me cansé. Todas las decisiones que tomé me llevaron de mal en peor. Y venimos a la iglesia y le decimos: bueno, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Y nos empiezan a pasar estas cosas. Dios nos empieza a poner estos, como decíamos en esta palabra, ¿no? Dios nos empieza a guiar, nos empieza a corregir, nos empieza a frenar en cosas, a movernos, y nosotros muchas veces nos resistimos, ¿no? Le ponemos excusas, insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, nos aferramos a algo que Dios quiere que soltemos. ¡Wow! ¿Nos pasa o no nos pasa? Le decimos: Dios, haz tu voluntad, pero no quiero soltar esto que me estás pidiendo. Esto me lo guardo en el bolsillo, ¿no? Y nos pasa. Ignoramos algunas señales, ¿no? Y decimos: todavía tengo tiempo. Y cuando más pateamos contra el aguijón, más nos lastimamos nosotros mismos. El aguijón no estaba puesto para destruir al buey, sino para dirigirlo. El problema no era el aguijón, el problema era que el buey se resistía a la dirección. Primero me pegó a mí, ¿eh? Muchas veces aquello que sentimos como una incomodidad puede ser precisamente Dios intentando corregir nuestro rumbo. Eso que nos incomoda, eso que vos decís: Señor, pero esto yo no lo quiero hacer, como hablamos en principio de Moisés. Señor, esto no lo quiero hacer. Eso es exactamente hacer la voluntad de Dios. Eso que nos incomoda, eso que muchas veces dice: Señor, esto me está sacando de mí mismo, de mi confort, de mi comodidad. Eso muchas veces es hacer la voluntad de Dios. Es ir por un camino que no irías en tu voluntad. Es ir por ese camino que muchas veces te va a llevar a lo divino. Hace poquito estábamos con uno de los chicos allá también, y en un momento así, haciendo una que otra cosa, Dios nos llevaba y nos direccionaba, ¿no? Y ese día estábamos pasando por muchas cosas, pero Señor, ayúdame y enséñame a moverme en el Espíritu. Yo
no quiero razonarlo todo, no quiero ir en mi sabiduría, en mi conocimiento. Y cuando menos nos dimos cuenta empezamos a fluir, empezamos a hacer las cosas. Y un hermano mío, ahí muy cercano, me dice, ¿sabes, Adri? A pesar de todo lo que está pasando, me gustaría que ores por uno de los chicos que está acá. Y yo decía, oh Señor, pero yo ya estoy con varias cosas, vengo bastante atareado, vengo con esto, vengo con situación. Pero ahí es cuando nosotros decimos, bueno, Dios, y vos, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y experimentamos una hermosa liberación de un chico que estaba ahí muchas veces perdiendo su vida, ¿no?, a través del consumo. Pudimos entrar en su casa y presentarle a Dios y decirle que Dios tiene una salida para su vida. Él tiene una respuesta, Él tiene algo para él, ¿no? Y ese momento entendí que lo importante que es hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de cada uno. Mi voluntad me hubiese dicho, no, dejarlo, que lo dejamos para otro día, o esperar que yo esté bien, o esperar que yo esté más ordenado en mis asuntos. Y hacer la voluntad de Dios es exactamente eso. Es decir, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, haz lo que vos quieras. Estoy cansado, estoy quizás fastidiado, pero Señor, haz tu voluntad. Pero hay algo importante. No toda dificultad o sufrimiento significa automáticamente que Dios nos está corrigiendo. Dice la palabra, ¿no?, que en este contexto Pablo le estaba mostrando específicamente la resistencia en hacer la obra de Dios, ¿no? Él estaba yendo en contra de la obra de Dios. Y muchas veces nosotros, al hacer nuestra voluntad, impedimos que Dios haga la obra en nosotros. Como que chocamos de frente con la voluntad de Dios. Nos vamos a encontrar con eso. Nos vamos a encontrar queriendo hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios se va a topar con nosotros. Dios no te quiere llevar a que vos seas una mejor versión solamente de vos misma, de vos mismo, sino llevarte a algo totalmente diferente. Amén. Entonces yo creo, iglesia, que este es el tiempo, ¿no?, que Dios nos está hablando de que dejemos de resistirnos, dejamos de ponerle una resistencia, dejemos de decirle a Dios y querer direccionar a Dios, sino decirle en este tiempo, Señor, que se haga tu voluntad sinceramente en mi vida. Yo quiero que vos fluyas en mi vida. Yo quiero que la voluntad que vos me presentaste a través de tu palabra se cumpla en mi vida. Quiero dejar de ir en contradirección. Nadar en contra de la voluntad de Dios muchas veces va a hacer que nosotros suframos, que no podamos sentir lo que dice la palabra, que su voluntad es agradable. Vamos a sentir incomodidad, muchas veces eso va a querer sacarnos aún del propósito. Eso va a ser una señal que va a decir, Señor, yo no quiero estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy nadando en contra de la corriente. Estoy nadando en contra de la voluntad de Dios. Le estoy haciendo resistencia a Dios. Y eso va a hacer que nosotros entendamos, wow, no disfruto tanto ya estar. Pero cuando empezamos a entender que nosotros empezamos a rendirnos, empezamos a doblegar nuestra voluntad, Señor, sé vos. Y sinceramente, hacelo. ¿Querés sacarlo? Sacalo. ¿Querés poner esto? Ponelo. ¿Querés darme esta demanda? La hago. Y ahí vas a empezar a entender que es agradable. Es agradable dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Es agradable. Pero nosotros necesitamos de ponerle excusas a Dios, de resistirnos a Dios. Yo creo que te pongas en pie. Yo creo, iglesia, que este es el tiempo que Dios quiere que nosotros empecemos a doblegar nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, para que la voluntad de Dios se haga en tu familia, para que el propósito de Dios se haga en nuestra vida, su propósito que es mayor. Sus pensamientos son más altos, iglesia.
los pensamientos de Dios para tu vida son mucho más altos de lo que estás pensando, pero es el tiempo que tenemos que dejar de resistirnos, tenemos que dejar de muchas veces limitar a Dios, dejar de ver nuestras incapacidades, dejar de ver lo que somos capaces y lo que no somos capaces de hacer. No refrenemos más a Dios, no refrenemos lo que Él quiere hacer en nosotros. Nosotros limitamos a Dios. Dios hizo con cada persona que Él llamó lo que le dijo que iba a hacer. Él se encargó de darle las herramientas a cada persona que Él llamó. Moisés no necesitó de nada, Moisés solamente tuvo que decidir hacer la voluntad o ir en contra de la voluntad. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Esta es la noche que Dios quiere que empecemos a detectar qué es lo que me está deteniendo. ¿Qué en mí está haciendo que yo me resista a lo que Dios quiere hacer con mi vida? Señor, yo creo que tú tienes, Señor, esta palabra, papá, para ellos, Señor. Yo creo que esta palabra, Señor, es para tu iglesia, amado Dios. Yo creo, amado Dios, que esta palabra, Señor, como dice aún, Señor, tu palabra, amado Dios, no va a volver vacía, papá. Yo creo que esta palabra, Señor, va a caer, Señor, en cada corazón, papá, y va a producir en ellos, Señor, una decisión, papá. Va a producir en ellos, Padre, un cambio, una transformación, Padre. Yo creo, amado Dios, yo creo que tú tienes el poder, papá. Yo creo que tú tienes, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, el poder para transformar, papá. Oh, Señor, que seas tú fluyendo, Espíritu Santo.